Le damos la bienvenida a todos los que nos oyen a través del internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. Somos la Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria y nos complace llegar a sus hogares con la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, y le damos la bienvenida a todos los que nos oyen. Estamos en nuestra sección escudriñando junto a las Escrituras y estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 9 y vamos a continuar el capítulo 9 que quedamos en el versículo 43. La semana pasada llegamos hasta el 43 y vamos a continuar desde el 44 en adelante. Sin embargo, vamos a hacer una introducción y vamos a pensar del 43 porque el 43 hay una división entre el 43 y el 44 que pertenece al 43. O sea, vamos a comenzar desde el 43. ¿Okay? Y bueno, vamos a hacer, antes de continuar, vamos a hacer una oración y vamos a hacer, como siempre, un recuento de los versículos previos leídos. Ok, vamos a esperar que terminen allí. Los versículos previos. Vamos a orar, pues. Oramos. Te damos gracias, Señor, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Israel. Bendito sea tu nombre. Creemos que tú eres el único Dios verdadero y que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, para transformarnos, que a través de la sangre de Cristo fuimos perdonados y que a través de nuestra fe recibimos el Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos guía a toda santidad, a toda gloria venidera, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea usted iluminando nuestro entendimiento. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es la revelación del Espíritu Santo, y para comprender la revelación que viene del cielo, la doctrina que viene del cielo, es necesario que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento, permite que esta palabra transforme nuestros corazones, cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea usted nuestro Maestro, Señor. Yo pongo los dones que me ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo al servicio, Señor. Yo te doy gracias que sea tu presencia en esta noche. Reprendo toda distracción del diablo. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y pedimos, Señor, que sea usted con nosotros dándonos el crecimiento necesario en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, continuamos el capítulo 9 y vamos a hacer un recuento, siempre preguntándole a ustedes, muchachos, que estuvieron la semana pasada, lógicamente. Los que no tuvieron no pueden responder, pero los que tuvieron, evidentemente nosotros podemos hacer un análisis de los versículos leídos y qué pudimos haber aprendido del capítulo 9, los versículos desde el 28 hasta el 43. Hablamos de la transfiguración, ¿correcto? ¿Qué pudimos sacar de allí? ¿Qué me dice? Bueno, todas a la vez. Una de las cosas que habíamos hablado era sobre la transfiguración como tal, y Cristo se mostró en gloria. Ajá. Y algo muy importante que aprendimos, o lo que pudimos ver, que de esos personajes que se reunió Jesucristo en su transfiguración fue Moisés y fue Elías. Obviamente cada uno representaba en sí lo que es el arrebatamiento y otra la resurrección. Uh-huh. Porque bien sabemos que el cuerpo de Moisés como tal nunca se halló. Uh-huh. Más en Judas se nos da una revelación de que nunca se halló porque el cuerpo lo disputaba entre Satanás y el arcángel Miguel. Obviamente Dios tenía un plan preparado o tenía algo preparado para que Satanás se interesara por el cuerpo de Moisés. Ahora bien, aprendimos que los muertos no pueden salir del lugar del Hades, del lugar de los muertos, por decirlo así. Y en aquel tiempo no existía todavía la entrada al reino de los cielos o a los cielos, porque aún el Señor Jesucristo no había muerto, porque no había la remisión de nuestros pecados.
Entonces iban todos al seno de Abraham, esperando que el Señor Jesucristo muriera por todos nosotros. Ahora bien, lo que siempre me ha maravillado, o siempre lo que me ha llamado la atención, es que cuando estemos reunidos con el Señor, todos nos vamos a reconocer en ese momento. Porque fíjese que Pedro y los dos en aquel tiempo que eran discípulos, nunca conocieron a Elías, y no sabían cómo era Elías. Entonces de una vez cuando lo vieron ya transfigurado y en gloria, lo reconocieron de una vez. Señor, bueno sería que hagamos ramadas para los tres, para Elías, para claro, Moisés. y también se los identificaron por la conversación que tenían. Claro. Y claro, ahí Jesús los llamó por su nombre a cada uno y evidentemente que permanecía en misma identidad de lo que eran, sin embargo estaban transformados. Es bien interesante el hecho de que Moisés y Elías aparecieran hablando con Jesús en la transfiguración. Porque esto tiene que ver mucho con el arrebatamiento, lo explicamos, ¿no? La revelación profética del arrebatamiento. Porque en el arrebatamiento van a haber dos cosas. Una, la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Ok? Bien lo dice 1 Tesalonicenses 4, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados. Moisés, que murió y que su cuerpo fue escondido en el monte, que Dios le permitió ver la tierra prometida, Dios escondió y nunca se supo el lugar de la sepultura. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, ¿por qué el sincretismo del Creador por ocultar el cuerpo de Moisés? Bueno, algunos infieren que era para que el pueblo de Israel no lo venerara o no lo idolatrara, como a otros personajes. Sin embargo, con Abraham pasa lo mismo y todo el mundo sabe dónde está el lugar de la sepultura de Abraham. Pasó con el rey David. ¿Por qué Dios no ocultó el cuerpo de David cuando era muy alabado por el pueblo de Israel? Fue un hombre muy querido entre el pueblo de Israel. No fue necesariamente para que lo adoraran o no lo adoraran, porque Moisés introdujo la ley y le introdujo la ley que prohibía la adoración a los muertos. Entonces ese no era el problema. El problema era que Dios, había algo y que ahora lo vemos aquí en la transfiguración. Porque Moisés aparece que lo pudieron ver con un cuerpo glorificado. Dice 30, hay aquí dos varones que hablaban el versículo 30, con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. O sea, lo vieron y estaban rodeados de gloria. Ahora, es muy interesante ver porque Moisés muere, para que Moisés pudiera aparecer vivo, con un cuerpo de gloria, y fuera del lugar de los muertos, tuvo que haber pasado una cosa. Moisés tuvo que haber resucitado, porque de otra manera los muertos no salen del lugar de los muertos. ¿Ok? Y número 2, Elías, uno que fue vivo y que fue levantado en vida. ¿Ok? Moisés representa al muerto resucitado, glorificado, y Elías representa a los vivos arrebatados glorificados. ¿Por qué lo digo? Mire la palabra transfiguración. La palabra transfigurar viene del griego metamastemakizo. Metamastemakizo, que significa cambiar de parecer, disfrazar. Aquí no estaba hablando la naturaleza del cuerpo, sino cómo se veía el cuerpo. Ve aquí, versículo 30. Dice, aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaba de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Si vemos el versículo 29, dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Digo conmigo, se hizo otra, la apariencia. ¿Qué es apariencia? ¿Cómo se ve? Uno cuando dice, oye, tu apariencia cambió porque te arreglaste, cambiaste, afeitaste, cambiaste de forma, tu apariencia es otra. La apariencia tiene que ver cómo se parece, cómo se ve, cómo es la evidencia. Y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Cómo se hizo otra? La manera de gloria, manera resplandeciente. Marquen un momentico y vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 20, ¿ok? Y vamos a ver
tenga en cuenta la palabra dice se hizo otra, cambió de forma, cambió de parecer, su apariencia, ¿verdad? El versículo 3 de Filipenses, capítulo 20, versículo 20, perdón, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿A dónde se fue Jesús? Al cielo. Y nosotros lo esperamos. Ahora, mire lo que dice. Cuando Él venga, ¿qué va a ocurrir? El cual transformará. Esa palabra transformará es la palabra griega metamastemaquizo, que significa disfrazar, cambiar de forma, transfigurar. ¿Ok? El cuerpo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria resplandeciente, cuerpo de la gloria de suya. ¿De quién? ¿De quién? De la gloria de Cristo. Bueno, Jesús en la transfiguración cambió su cuerpo de humillación a un cuerpo de gloria, a manera de imagen. ¿Ok? Porque el versículo 9 dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, la apariencia. Transformó el cuerpo a una imagen de semejanza de gloria. Gloria. Porque mira lo que dice, sus vestidos blancos y resplandecientes. El versículo 31 dice, quienes aparecieron rodeados de... ¿Quiénes? Moisés y Elías. Entonces Jesús se transfiguró a la manera de ellos. Y hablaban de la partida. ¿Cuál partida? De Jesús. ¿Cuál partida? El arrebatamiento de Jesús, donde su cuerpo se vistió de gloria. Entonces, evidentemente, Moisés, que apareció vestido de gloria, tuvo que haber resucitado y ascendido, como para que fuera aparecido aquí en gloria, con una imagen, no un espíritu, como quizás hay un debate si Samuel se le apareció a la divina de Endor o no se le apareció. El hecho es que la Biblia narra que Samuel habló. No se sabe si era un espíritu engañando a Saúl. Pero el problema es que habló, pero nadie lo vio al espíritu. Escucharon, mas no vieron. En cambio aquí, los discípulos, en el versículo 32 dice, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, como nuestros cuerpos van a ser transformados cuando Él venga. Y a los dos varones que estaban con Él, los vieron. No solo vieron en gloria a Jesús, sino también vieron a Elías y a Moisés. Entonces representa, evidentemente Moisés nadie lo consiguió porque fue resucitado y ascendido. Estaba vestido de gloria. Y solamente la glorificación y el cuerpo, y la imagen de gloria, el cuerpo, se ocurre cuando hay ascensión. Jesús fue glorificado en la ascensión o en el arrebatamiento de Jesús. Y estaban hablando de la partida. Entonces, lo que nos revela Elías y Moisés, los revela a los que son de Cristo glorificados, transformados en la ascensión, con Jesús que fue la primicia de la ascensión. Jesús fue la primicia. Elías y Moisés era una sombra profética. Ocurrió para mostrarnos la gloria de aquellos que son fieles al Señor, que recibirán la resurrección de los muertos y los vivos y arrebatados. ¿Vio cómo ocurre? Lo que se le ofrece a la iglesia es lo mismo que estaba ocurriendo en la transfiguración. Evidentemente, ¿a quién se lo estaba mostrando? A los discípulos, a Pedro y a Jacobo y a Juan, parte de los 12, ¿ok? Que recibieron la revelación de la gloria eterna. Por eso dice en el versículo cuando habló del reino, Jesús cuando anunció su muerte, el versículo 27, ante la transfiguración le dijo, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Pedro, Jacobo y Juan, aquí se les mostró el reino de Dios, la glorificación, la herencia y la inmortalidad que recibirían los que son de Jesús. ¿Ok? Y eso es lo que acabamos de leer cuando el apóstol Pablo habla de que esperamos la venida del Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y es lo que recibió Jesucristo en el arrebatamiento de Cristo, en la ascensión. ¿Por qué? Porque Juan, cuando se le revela el Apocalipsis, que también vio el reino de Dios antes de ver la muerte, en el Apocalipsis que se recibe la revelación, él ve a Jesucristo como no lo había visto antes. Y mire que Jesús se le apareció resucitado y ellos ninguno se cayó como muerto. Estaban sorprendidos, pero no ninguno. En cambio, cuando
Juan veo la gloria, su cuerpo, su ojo como llama de fuego, su cabello como blanca lana, sus pies como bronce bruñido, cayó como muerto. Evidentemente la transfiguración solamente era una sombra de la glorificación, porque Juan estaba aquí. Fíjense el versículo 28. Aconteció 8 días después que de las palabras que tomó, de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Juan estaba entre uno de los que vio la transfiguración y fue uno a quien se le reveló el Apocalipsis. A Pedro también Dios le revela los juicios venideros cuando venga el reino de Dios. ¿Ok? En capítulo 3 cuando habla de los juicios. Y bueno, evidentemente la transfiguración es una revelación de su gloria, que es lo que iba a recibir Jesús y todo aquel que iba a recibir su reino. Interesante, ¿no? Fíjese, pastor, que en el capítulo de Mateo y en Marcos aportan dos elementos. En Mateo dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos hicieron blanco como la luz. ¿Cómo se le apareció a Juan en el Apocalipsis? Y en Marcos dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra las podía hacer tan blancos. O sea, mostraba la glorificación. La glorificación. Mínima, pues ellos vieron fue una sombra. Una sombra. De lo que iba a venir. Cuando, imagínate claro, todo cuando lo se que le revela a vio. Juan en el Apocalipsis ya era la verdadera gloria. Era la glorificación total. Solamente esto era una sombra profética lo que Jesús iba a recibir, porque estaban hablando de su partida, de la ascensión, del arrebatamiento, porque sabemos que Cristo no quedó muerto. Entonces cuando partió Jesús, cuando ascendió en el monte de los olivos, como lo dice Hechos capítulo 1. Casualmente, no casualmente, cumplimiento de la escritura donde él va a regresar y va a poner sus pies en el monte de los olivos, en la segunda venida. Entonces, qué tremenda esta transfiguración o transformación de gloria a los que se nos ofrece a la iglesia, a los que somos de Cristo, en Filipenses capítulo 3, versículo de hecho, por eso la transfiguración representa el arrebatamiento. Primera de Corintios 15, 52 también tiene que ver con la transformación que dice. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resultados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sin embargo, eso es diferente. Tiene que ver con lo mismo, ¿ok? Con el mismo evento. Pero lo que ahí anuncia sobre la transformación, esa palabra transformado no es metamaktemakizo, sino que es la palabra griega alazo. Alazo significa transformar también, el cual transformará por eso. Cuerpo, exacto. Pero no está hablando de cómo se verá, sino está hablando de qué naturaleza será, del cuerpo transformado a manera de inmortalidad. Está hablando de la naturaleza del cuerpo inmortal. En cambio, Filipenses 3 habla de la imagen, de la gloria, de cómo se verá ese cuerpo inmortal. ¿Ok? Entonces, está hablando del mismo evento, sin embargo, Jesús aquí no estaba siendo transformado en un cuerpo inmortal, solamente estaba recibiendo el metamaktemakizo o la imagen de gloria. Estaba refiriendo lo que iba a recibir Jesús cuando él subiera. Eso es lo que, porque estaban hablando era de su partida. Entonces, es lo que le estaba revelando a los discípulos, que todo el que reciba la partida en vida iba a ser transformado su cuerpo a imagen de gloria. Sin embargo, Corintios revela algo más profundo, que no solamente es la imagen de gloria, sino la naturaleza incorruptible de gloria. Porque la carne y la sangre lo pueden heredar. Sí, porque lo que tú puedes ver, el tipo de naturaleza, quizás no lo ves, pero la imagen de gloria refleja el tipo de naturaleza. Entonces, una cosa es cómo se ve y otra cosa es la naturaleza del cuerpo. Entonces, va a ocurrir dos cosas. Una transfiguración, una transformación de cuerpo mortal a inmortal, y va a ocurrir que el cuerpo mortal se va a vestir de gloria. Inmortal, perdón. Va a haber una transfiguración de la imagen de cómo se verá ese cuerpo glorificado. Va a ocurrir el alazo y el metamaktemakizo. La transfiguración o la transformación de la naturaleza del cuerpo y la transfiguración de la imagen de ese cuerpo. ¿Ok? ¿Explicado? Sí. Ok. De todas maneras, en segundo nivel nosotros lo vamos a ver ahorita. En segundo nivel, lo que está en segundo nivel, empezamos Bienaventurada Esperanza el domingo y vamos a tener un estudio tremendo sobre la diferencia del arrebatamiento de la segunda venida de Cristo, y vemos todos esos términos y vamos a ir a los contextos. Ok, gloria al Señor. Entonces, vamos a ir ahora sí, largo, pero había necesariamente que
que ahondar para justificar eso. No es Y vamos a ir al 47, al 43. No, el 37 porque... ¿El 37? Sí. Nosotros no hablamos... No leí. Ah, cierto, el 36, quedamos en el 36, cierto. Bueno, vamos al 37, pues. Entonces sería capítulo 9 del 37 en adelante. Ok. Leemos entonces. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, ¿de cuál monte? De la transfiguración, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. ¿Usted ha visto la liberación? ¿Cómo echa la gente? Bueno, eso es una evidencia de la manifestación física de la liberación. No es que la espuma es el demonio. O cuando uno bota saliva, cuando uno está recibiendo liberación, es porque el cuerpo está recibiendo una reacción fisiológica de un elemento espiritual. Y es normal que eso suceda. Pero ahí no está hablando de liberación. Sí, pero está hablando de manifestación, y los demonios balbucean, gritan, y la manifestación es una parte previa a la liberación. ¿Entiendes? Como el gadareno. Entonces es una manifestación corporal. Porque la manifestación, ¿qué tiene que ver la espuma con una manifestación de demonio? El demonio como tal no es la espuma, sino... No. Es el cuerpo quien... El cuerpo está haciendo una reacción, aunque no está recibiendo liberación, pero está manifestándose en una persona. O sea, está diciendo que tengo el control aquí, y hace que el cuerpo haga reacciones fisiológicas. No está recibiendo liberación, pero se está manifestando y está echando espuma. No debería. Porque el cuerpo reacciona según un elemento espiritual. De hecho, clínicamente... Recuérdense que el espíritu, el alma y el cuerpo están ligados y tienen mucha relación. Amén. Eso es así. Pastor, en lo natural, clínicamente, este muchacho sufría de epilepsia, lo que comúnmente se llama epilepsia. Más, en este caso, era una manifestación demoníaca. demoníaca. Pero es que las manifestaciones epilépticas... Es que las manifestaciones epilépticas son manifestaciones de demonios. Claro. De hecho, el papá sabía, porque en Marcos dice... y respondieron a la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Sí. O sea, el papá sabía que era una influencia espiritual la que tenía su hijo. Ajá. Mira el versículo 33, y sucede que el espíritu le toma. ¿Quién le toma? El espíritu lo domina. Le toma y de repente da voces, alaridos. ¿Ok? Es una reacción de una manifestación demoníaca. Y le sacude con violencia y le hace echar espuma. ¿Ok? Y estropeándole a duras penas se aparta de él. O sea que no era un espíritu que estaba permanentemente en él, sino que venía y le tomaba y y lo esguazaba y se apartaba de él al rato. De hecho, como Saúl, cuando le tocaban el arpa se apartaba de él y venía. Okay. Y de hecho, para completar lo que dice el hermano Rafael, en Marcos da un complemento que el muchacho crujía los dientes, es con la misma reacción de los epilépticos. Hay una reacción fisiológica del elemento espiritual. Por eso es que hay mucha gente que no entiende, y a veces sin saber juzgan una manifestación demoníaca, ¿ok? Pero es un elemento espiritual. Algunos dicen que no, eso no es ningún demonio, sino es un problema psicológico. Pero hermano, todo elemento espiritual trae una reacción física. Como la reacción del día de Pentecostés, estaban como borrachos y estaban hablando en lengua. Esto es tan ebrio. No es ebrio. Esto fue lo dicho por el profeta. Entonces, siempre lo espiritual trasciende en lo físico también. Hay una evidencia. ¿Okay? De hecho, el loco Garadeno lo consideran loco, más de la psicología, era un paciente loco que problema pero tenía un problema espiritual, estaba tan endemoniado que hasta las cadenas
Dice, claro, aquí está diciendo, está narrando el hombre a Jesús, que dice, a duras penas se aparta de él. Eso es lo que él percibía. O sea, ¿alguien ha visto aquí una reacción, una manifestación demoníaca sin recibir liberación? Que manifiesta y al rato no sale el demonio, pero ¿qué ocurre? Que la vuelve en sí. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que pareciera que se apartó de él, pero no se apartó. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Él se aparta de él, pero no era lo que estaba ocurriendo. Sino que cuando dice le toma, estaba hablando de control. O sea, él hace su mente. Sí, efectivamente, toma el control de su cuerpo y hace que haga cosas que le hagan daño, pues. ¿Ok? Fisiológicamente. Y eso es lo que ocurre cuando a nosotros nos pasó. ¿Recuerdas con este muchacho? Sí, él tenía problemas espirituales fuertes porque él estuvo en satanismo y hacía actos en el cementerio y todo eso con muertos. Y cuando se manifestó, el demonio era algo que lo quería matar, lo intentaba matar, le trataba de estrellar la cabeza contra el piso. Pero el muchacho, como no había recibido arrepentimiento, él no quería y el demonio no le daba a escuchar nada de lo que uno decía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, al ver que no recibía liberación, porque el muchacho después, él asegura que él no quería, además se fue de la iglesia por eso. Pastor, yo estoy aquí porque me trajeron, pero yo de verdad, yo no quiero nada. Yo no estoy arrepentido de verdad, pues. Y yo entendí ese momento porque no recibió liberación. Porque no es un caso como el que está pasando aquí, porque yo aquí he ministrado a otras personas y han recibido liberación. ¿Entiendes? Aquí una muchacha que estuvo aquí, una hermana que vino, que ya no está, recibió liberación. Y además, bueno, he ministrado otras cosas de liberación y han recibido liberación. Entonces no es cuestión de falta de fe, sino que la persona no se había arrepentido y no quería nada con el Señor. Entonces, claro, el demonio seguía teniendo poder legal sobre él. ¿Por qué? Porque el pecado le da derecho legal a Satanás. Sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el padre del muchacho está narrando lo que él veía. O sea, el espíritu lo toma, lo refre y de repente se aparta de él y él vuelve en sí. Pero no es que se apartaba de él, sino que dejaba de controlarlo, y había una lucha como entre la persona y el demonio. ¿Ok? Como toda batalla espiritual, aún los inconversos tienen sus batallas espirituales y ellos dicen que ven fantasmas, y dicen que ven cosas y que se les mueven cosas. Y de hecho hay programas de eso donde se ven cosas moviendo, son demonios, y que ellos batallan contra eso, pero cuando se les habla de Cristo, muchos de ellos no quieren venir al Señor. Entonces, ¿qué puede ser? No pueden recibir liberación, siguen en sus pecados. ¿Okay? Pero aquí, mira, versículo 40 sigue diciendo, y dice, rogué a tus discípulos que le echase fuera y no pudieron. Pastor, disculpe, lo que viene ya entra en otro tema. A mí me ocurrió algo ministrando liberación en cuanto al control de los demonios en las personas. Generalmente, muchas veces cuando uno ministra, por lo menos el alabanza y todo eso que en la otra congregación se practicaba, mucha gente se desmayaba. De repente le orabas a la persona y de repente la persona caía tendida. Bueno, gloria a Dios. Se hacía una práctica y fue tocado por el Espíritu Santo. Pero a mí me pasó que en una administración de esa le estoy orando a una señora y la señora se me desmayó. Y yo, uy, bueno, gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo me hizo saber que no era una administración. Que había una manifestación de demonios. Es como, o sea, los demonios te bajan el breque y te desmayaste. De repente tú tienes el deseo de repente de recibir, pero dependiendo del tipo de demonio, dependiendo del tipo de demonio, para no recibir ministración. Bueno, yo esperé como 5 minutos que la señora se despertara. Y en lo que la señora peló el ojo, que se empezó a parar, agarré, bueno, en el nombre de Jesús. Y cuando di la orden, inmediatamente esa señora manifestó. Y era eso, no era, o sea, fue algo de verdad del Espíritu Santo, pero yo estaba muy... Claro, bueno, da discernimiento. Sí, y también hay... A nosotros nos pasó también una muchacha que le ministramos que llegó doblada. Y de repente se quedó así como ida. Como diciendo, bueno, ya estás tranquila, ya estás bien. Pero el Espíritu Santo nos dio testimonio de que no.
Y le dijimos al demonio, mira, en el nombre de Jesús, déjate de hacer como que te fuiste. Y ahora mismo te vas. Y en ese momento la muchacha hizo así. Qué sabio eres. Sí. ¡Wow! Y se manifestó y bueno, recibió liberación. Y ahí sí se fue el demonio. Porque a veces hace la estrategia para que ellos no los Como echen para fuera. confundir. Pero por eso el discernimiento de espíritu. El don de discernimiento. Bueno, aquí hay algo clave. Si, siempre las situaciones de demonios van a traer una manifestación fisiológica, ¿ok? Física. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo habita ¿dónde? En el cuerpo. Somos templo del Espíritu. Cuando el hombre es pecador y están los demonios, ¿dónde están? En el cuerpo. Cuando están recibiendo liberación, evidentemente hay una reacción de guerra espiritual y están produciendo una reacción fisiológica que están produciendo el cuerpo porque está echando algo que está dentro de él. Es como cuando uno come algo que está mal y vomita, porque el cuerpo lo rechaza. Fíjate tú algo, ¿cómo te voy a decir algo? En el Nuevo Testamento nosotros vemos casos diversos. Fíjate tú que hay enfermedades producidas por demonios, pero ¿qué tiene que ver un demonio y una enfermedad física? Bueno, lo que lo produce es el demonio. Por ejemplo, cuando Jesús le dice espíritu mudo y sordo, vete de él. Y salió y el mudo habló. O sea que hay situaciones físicas que tienen que ver con reacciones espirituales. Con elementos espirituales. Ok. Aquí vamos a la otra parte y le dice, y le rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Ahora, ¿qué discípulos está hablando aquí? Los otros 9. Resulta que Jesús sube al monte de la transfiguración y se lleva ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Eso quiere decir que los otros 9 estaban abajo. ¿Ok? Y lo interesante de esto es por qué Jesús solamente tomó a 3 para transfigurarse y mostrarle la gloria y los que iban a recibir. No, esa es parte de la soberanía de Dios y del hambre de Dios. Sin embargo, los otros 9, en vez de estar, bueno, vamos a invitar al Señor, vamos a ponernos a orar aquí, ellos estaban quizás haciendo otras cosas. Y se consiguen con este Señor que trae a su hijo, que manifestaba esta situación. Y le dice, y le rogué a tus discípulos, o sea, a los 9 que estaban abajo del monte, que le echasen fuera y no pudieron. Ahora, ¿quiere alguno poder buscar este contexto en Marcos? Por favor. Aquí lo tengo. Ok. ¿Qué dice el último versículo de esa narración? Y le digo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y en Mateo también lo dice. Y Mateo también lo dice. Lucas, evidentemente, como estaba recopilando información, este detalle o esa declaración no la añade, porque quizás no se lo dijeron. Pero Mateo y Marcos sí la añaden. Y es muy importante por el hecho de que no pudieron echar fuera el demonio. ¿Ok? Ahora, muchos infieren en las iglesias que ellos no pudieron echar fuera el demonio porque es que el género del demonio era muy fuerte. Entonces, para poder echarlo fuera hay que ayunar y orar. Porque dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces dice, el género de demonio que es muy fuerte, un principado, para eso hay que ayunar y orar. Y no está diciendo eso. El versículo 41 nos dice de qué género se refiere. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto de soportar? Tráeme acá a tu hijo. Ahora mire la declaración que Jesús está haciendo. Oh generación incrédula y perversa. ¿Qué generación está hablando? Si está hablando de sus discípulos que no lo pudieron echar fuera. Mire,
uno llega y le dice incrédulo y perverso a alguien, aquí dice el pastor no tiene amor. No tiene amor, es que usted no tiene, usted es una persona muy dura. Cuando Jesús vio que sus discípulos no pudieron echarlo fuera, se le molestó, ¿vale? ¿Cómo es posible? ¿Y sabe por qué? Porque en el capítulo 10 de Mateo, que fue antes de la transfiguración, Él los comisionó y le dio autoridad para echar fuera demonios, y lo echaron fuera. ¿Y ahora qué les pasó? Tremendo. Es tremendo. Los mismos discípulos. Y eran 9. Y eran 9. Uno por uno, pasaba uno por uno. Éramos poner el fil de darle a todito. Yo creo que esto les pegó, pero aquí a veces la confrontación es necesaria, por más dura que sea. Y le dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo lo he de soportar? ¿Qué le dice? No lo soporto, ¿hasta cuándo? Y el mismo apóstol Pablo dice, por el Espíritu que debemos soportarnos los unos a los otros. Pero mire la declaración que Jesús, el Hijo de Dios, el amor de Dios encarnado, dice, no lo soporto. ¿Hasta cuándo, Dios? Pablo, no puede ser. Pablo también dijo de muchacho que le había quitado la mujer al papá, aparte que se perverso. No, pero la idea de eso era cuidar la iglesia. Entonces, el fundamento para que no se contaminara, porque dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, el fundamento de Pablo era el amor. Claro, por más duro que sea. Era duro, y mucha gente pensaba que, oye, pero este Pablo es medio religiosote. Medio carnalote ya. Sí. Bueno, y el amor que tanto dice. Ajá, pero... Hermano, no hay que confundir amor. No hay que confundir amor porque el amor reprende y exhorta. Y a veces es duro. Porque nuestros padres, cuando nos portábamos mal, ¿qué hacían? También ya se nos caían a cuero. Y eso quiere decir que no nos amaban. No tiene amor nuestro papá. Una hermana que yo estaba hablando con ella, bueno, una amiga, me decía, hoy día me doy cuenta que mi papá y mi mamá me tenían sometida, pero hoy día me doy cuenta que lo hacían porque me amaban. Porque hoy día soy lo que soy por ellos. Y Jesús estaba con sus discípulos, les enseñaba. Pero llegó un momento donde, oye, ¿hasta cuándo la incredulidad, papá? Entonces le dice, oh generación, mire los signos de exclamación. Eso es como que pegó un grito, hermano. ¡Oh! No puede ser. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? Y os he de soportar. Tráeme a ese muchacho. No pueden hacer nada sin mí, ¿vale? Y mire lo que dijo. Pastor, pero ¿por qué le dice perverso también? Aparte de incrédulo. Porque la incredulidad es perversión. Es maldad. De hecho, cuando habla del corazón es dureza. Habla del corazón. Los perversos no vienen a la luz porque sus obras son malas. ¿Por qué mantienen incredulidad por eso? Y tanto así que Tomás, no creeré, pero es que eran caramba. Y hermano, a veces Dios tiene que confrontarnos para hacernos reaccionar. Y eso no quiere decir que Dios no nos ame. De hecho, en Jeremías te dice que el corazón es engañoso y perverso. De ahí era la perversidad del hombre, viene del corazón. A ellos se movían era por su corazón y no por el espíritu. Y claro, eso lo hacía ser perverso y incrédulo. Bueno, que no creían ellos mismos, no creían. Mira, es que mira, hay cosas que a Jesús le molestaban. Una de las cosas que a Dios le molesta, hijo, dame para verle la cara. Una de las cosas que a Dios le molesta es la incredulidad. Mira, el pueblo de Israel, casi toda la generación murió por incrédulo. Por quejarse. Y dice la Biblia que se encendió la ira de Jehová. Y cuando vemos a Jesús, ¿por qué se molesta con sus discípulos? Y inclusive pareciera que lo estuviera ofendiendo, le digo perverso, le digo incrédulos. Y además, no lo soporto, le dijo. ¿Hasta cuándo yo voy a soportar esta situación? ¿Ah? Todo lo soporta, el amor verdadero todo lo soporta. Pero llega un momento donde, claro, uno se hace la reflexión, hasta tengo que soportarlo, tengo que seguirlo soportando. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto?
¿van a crecer o no van a crecer? ¿Qué es lo que es? Bueno, yo no le di autoridad porque no pueden echar fuera a este muchacho. Y ve al versículo 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó. ¿Qué hizo el demonio? Derribó. Eso quiere decir, no es que se apartaba de él. Estaba allí, pero, o sea, el padre está narrando como que, oye, se aparta de él porque él vuelve a sí, pero no. Cuando Jesús se acerca, el demonio lo derriba, ¡pum! O sea, quiere decir que estaba ahí, estaba allí. Y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo. Vamos a pararnos aquí, ¿ok? Y vamos a hacer un análisis que de todas maneras eso lo vamos a ver, tercer nivel, quinto nivel, tercer nivel, perdón. Aquí hay personas, John sí, hermano, estas tres personas han visto tercer nivel. Y en guerra espiritual y liberación hay una enseñanza sobre el atar demonios, ¿ok? Eso no es bíblico, ¿ok? Ya después lo analizaremos con detalle, pero vamos a ver algo aquí. Porque es muy importante explicarlo, porque a mí, yo recibí una llamada de una persona que, bueno, nosotros respetamos y que ellos escuchan nuestras prédicas, ¿ok? Pero nosotros tuvimos un debate sobre el atar demonios, porque yo pues posteé en mi muro la enseñanza de la distorsión del atar. El atar demonios, el atar a Satanás es una doctrina bíblica, pero no quiere decir que no tiene nada que ver con que nosotros atemos a los demonios, sino una cosa que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, para atarlo contra la iglesia, ¿ok? Pero es un tema que después tocaremos en tercer nivel. Sin embargo, él me decía esto, me decía, pastor, pero ven acá, cuando los espíritus se ponen violentos, entonces yo sé que uno quizás no debe atar demonios, es decir, ato, porque si la gente sigue pecando, o sea, no, ellos van a seguir operando, ¿ok? Pero cuando hay liberación, que hay manifestación, algunos espíritus se ponen violentos. Ahí es donde hay que atarlos para que no le haga daño a la gente. Y yo, no, porque eso tampoco es correcto. Porque la doctrina de atar tiene que ver con la obra que Jesús hizo en la cruz, que lo ató para operar contra la iglesia. Y eso es un elemento de la guerra espiritual que tuvo Cristo y Satanás en la cruz del Calvario. Pero eso es un tema que no voy a tocar porque es extenso. De todas maneras, ahí está la enseñanza, le dije. Ahí está la enseñanza, léalo. No, ya lo leí, no sé qué broma. Ahora, vamos aquí a este versículo, y este versículo vemos que Jesús en ningún lado, y fíjate que el demonio lo sacó con violencia, ata al demonio para que no le hiciera daño. Todo lo contrario, más bien lo reprende. Veamos. Versículo 42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Y Jesús no le dijo al demonio, te ato, te hago inmóvil. No, ¿qué le digo? Pero Jesús reprendió al espíritu cuando lo echó fuera. Y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Qué hizo? No lo ató, lo reprendió. Y fíjense que tampoco le cayeron las 40 personas que están agarrando. ¡Agárralo! ¡Se va a matar! Lo van a matar. 50 encima y no pueden agarrar el pobre el tipo endemoniado. No lo estoy ¿Y cuánto nos pasó eso? Yo vi. Claro, y eso no pasa. Hay dos cosas que pueden pasar porque el demonio no reacciona ante la ordenanza de echarlo fuera. Uno, que la persona que tiene el demonio o la familia no creen y no quieren arrepentirse. Porque en este caso su hijo estaba ahí y el papá que tiene fe que Jesús lo va a libertar, se lo trae a los discípulos, pero los discípulos no pudieron por incrédulos. No porque el demonio era muy fuerte, sino por incrédulos. Entonces Jesús se lo trajo y lo reprendió. Ahora, ¿qué hizo? El demonio lo sacudió con violencia. Porque es parte del reino de Dios, dice Jesús, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, no los ato, los echo fuera, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y evidentemente el demonio, queriendo la autoridad espiritual que está al frente, lo sacude violentamente. Y Jesús no le dijo, te ato, te hago inmóvil, no le haga daño al muchacho. Sencillamente lo reprendió, le echó fuera. ¿Y qué pasó? Y sanó al muchacho
y se lo devolvió a su padre. No utilizó a los incrédulos y a los otros 3 discípulos para caerle encima, para agarrarlo, para poderlo echar fuera. Y lo dejaron hospitalizar. Y lo dejaron hospitalizar una semana y hay que traerlo a varias sesiones de liberación. Porque, ¿qué pasa? Oye, pues si uno puede echar fuera a todos los demonios, Uno por Jesús, uno. hay un problema. ¿Ok? Y Pastor, imagínese el loco Gadagán, y- que tenía una sí, torre ahora de hay que demonios. diferenciar lo que significa posesión pues, demoníaca, ataduras espirituales y lo que hay que ver con sanidad interior. sanidad interior, Pero que es un también proceso de toda la vida, distinto. no sesiones de liberación. ¿Ok? Entonces, los demonios cuando tú los echas deberían salir en el primer momento todos, como el gadareno, pues. Los echó todos el mismo día. Y no le digo, "Ven, mañana vengo a la segunda sección de liberación. Por favor, traigan la camilla." Es tremendo, ¿no? Y Jesús, bueno, libertó al muchacho y lo devolvió a su padre. Yo sí sonríe, que esto Bueno, hay varios ministerios aquí en Venezuela y en el mundo que hacen eso. ¿Ok? Y dice la Biblia, y todos se admiraban de su grandeza. Pero en Marcos, los discípulos se le acercan y le preguntan, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque ciertamente tuvieran fe, como grana de mostaza, le dieron pasa de aquí hasta allá y ese monte, y nada se les opondrá. Entonces, una de las cuestiones, ¿por qué no pudieron echar fuera? No es porque el demonio era, el género de demonio era muy fuerte, sino por la incredulidad, por la poca fe. ¿Ok? Porque si Jesús se lo dijo, ustedes tienen, bueno, crean lo que yo les di autoridad, échenlo fuera. ¿Ok? Tuvo que venir el Señor y pum, de una vez y lo libertó de una vez. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle por esta palabra. ¿Y por qué temían preguntarle por esta palabra? Porque le iba a echar su reprendida al Señor. Bueno, ustedes siguen sin entendimiento. Mejor no le diga, no le vamos a preguntar. Eso me hace acordar una cosa que me dijo un día Rafael Sarmiento. Un día que me dijo Rafael Sarmiento y me dice, pastor, entonces no le voy a decir más nada. Porque cada vez que vengo a decirlo, usted viene. Y a veces, pues, eso en el nivel espiritual que uno debe tener, a veces es necesario que no, hijito, es que a mí lo hicieron los pastores conmigo y todos los pastores hacen eso. Cristo lo hizo con sus discípulos y esa es la manera. No es posible que alguien que busque al Señor y que se le da la palabra de Dios no la retenga, porque Dios, mira, una de las cosas que Dios le molesta de una persona es que no tomen con importancia las cosas que él dice. Y a veces es necesaria la reprensión, porque dice la Biblia que el Dios al que ama corrige y disciplina al que tiene por hijo. Y a veces la reprensión no es nada agradable, pero eso después da fruto. Entonces, claro, si los pastores no corrigiéramos como Cristo lo hizo con sus discípulos, ahora, ¿qué tenían que hacer esto? Oye, mire, de verdad que no entendemos. Y Jesús, como sabía, quizás que esas cosas le estaban veladas. Pero en Marcos cuando Él les anuncia otra vez la muerte, ellos estaban así, como aquí dice, que ellos le tenían que preguntar, y Jesús le dice, ¿qué cabeláis en sus corazones? ¿Están endurecidos sus corazones todavía? O sea, a veces el corazón endurecido no nos permite escuchar a Dios. Pero es necesaria a veces la reprensión de Dios para hacernos reaccionar de alguna manera. ¿Ok? De hecho, eso era algo que yo iba a contar, pastor, que Jesús tenía, o sea, el discernimiento tan activo que él podía ver los pensamientos del corazón. Más en los versículos consiguientes lo dice. Ahora, la pregunta sería, si ellos estaban endurecidos, si el Señor sabía,
¿Por qué Jesús les anuncia eso? Si no lo iban a entender. Sencillo, él tenía que enseñar la palabra. Claro. Él tenía que enseñarla. De hecho, eso iba a ayudar que cuando se manifestase y le fuera quitado el velo, que creo que Marcos lo dice. Cuando resucita Jesús se le quita el velo. Le quita el velo y ahí empiezan a recordar todo lo que él decía. ¡Wow! Mira lo que él dijo. ¿Entienden? El entendimiento. Sí, y a veces, bueno, cometemos imprudencia. Yo me acuerdo que una vez, por desconocimiento, ¿no? Yo estoy así, mi pastor me echó una reprendida de todos los hermanos, me sentí chiquito. Que me iba a Era caer. abusador. Sí, pero después, hermano, mire, yo me acerqué a mi pastor y le dije, mire, ¿sabes qué? Lo necesitaba. Porque es que a veces somos tan duros, hermano, tan sin entendimiento, que a veces, claro, juzgamos y ellos juzgaron a Jesús porque le dijo, me voy a morir. Y ya tenían ellos su negocio planeado. Y cada quien tenía su puesto en el Sí. reino. Vamos a... Entonces, claro, como ellos sabían que Jesús le iba a echar su reprendida, mejor ellos quedaron tranquilitos. Me acuerdo yo, hay un versículo de la Biblia, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra. Y a veces, hermano, la palabra de Dios es tan dura que nos confronta. Pero la palabra de Dios hay que predicarla como es. Entonces, algunos hermanos dicen, es que la manera que usted la predica. Bueno, Pablo decía que él era tosco en palabra, pero no en el conocimiento. Lo que uno no tiene que ver es cómo le dicen las cosas, sino qué dicen. Que si el conocimiento es correcto, que lo que me importa a mí es crecer, no cómo me lo digan. Eso es parte de la madurez. Y una de las cosas, hermano, es cuando ellos le dieron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús le dijo, si quieren, porque algunos volvieron atrás y ya no andaba con él, le dijo, ustedes quieren irse, váyanse. Y viene Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y Jesús le dijo, yo no he elegido vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Pues, mire el amor de Jesús. Y le dio diablo directamente a... Entonces todo el mundo empezó a mirarse, ¿quién es el diablo aquí? ¿Quién es el diablo aquí? Ven acá. Fíjate tú que cuando le dice así claramente, en la mesa del Señor, uno de ustedes me va a entregar, todo el mundo empezó, ¿entiendes? Y hay cosas difíciles en la palabra que confrontan. Pero la confrontación, y a veces por más duro que sea, es necesaria. Es necesaria. Y fíjate tú, después que Jesús resucita de los muertos, Jesús le reclama, le reprocha esto, le digo, le dice, ustedes, cuán duros han sido para entender todo lo que los profetas han dicho. Sí, pues ya no eran nada más sus palabras. Sí, era todo lo que ya la Torá decía, los profetas habían anunciado, y aún yo vengo, les digo las cosas y ustedes están. Y todavía Tomás dice, si no veo y no meto mi dedo, no creeré, caramba. Qué dureza, hermano. ¿Entiendes? Entonces, bueno, gloria a Dios. La palabra hay que predicarla, por eso la palabra es la que cambia nuestras vidas. Y bueno, hay que predicarla como está, por más dura que sea. Una vez el hermano Reinaldo me dice, pastor, pero es que, oye, es que a veces la palabra es demasiado dura. Y yo le digo, hijo, pero yo no puedo pretender ser más bueno que Dios. Porque es falsa humildad. O sea, el que pretende ser más bueno aquí que Dios está mal. Porque el Señor ha dicho, ¿y de quién es esta palabra? Es palabra de Dios. ¿Cuál es mi deber como portador del amor? Te lleva efectivamente a hablarla como está escrita. Y a veces es dura, pero esa palabra dura es la que va a transformar nuestra vida. Es la verdad del Evangelio. Si Dios, fíjate tú, dice la Biblia, a los perros. Ay, el pastor no diga perro. Y bueno, pero si la Biblia dice perro, ¿qué lo voy a llamar yo? Dile guau guau. Dígale guau guau. La Biblia dice los hijos del diablo. Yo voy a decir a los amiguitos del diablo. Para ponerle eufemismo.
Entonces a veces, claro, entonces viene y dice, es que él no tiene amor. Yo creo que si no tengo amor, sería que yo no le dijera nada. Fíjense lo que le dice, este es de Pablo a Tito, que dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Porque a veces es necesario. Repréndelos Duramente. duramente. Mira el amor de Pablo. Sí, otra vez más. A los que están sin trabajar, señalarlo delante de todos para que se avergüencen. Oye, ¿qué amor es ese? Pero el amor hace eso a veces. Entonces, si la palabra lo manda, entonces la gente ve el hombre. Ve si, bueno, verdaderamente, yo soy el vago que dice Proverbio, el león está en la calle. Sí, ¿Verdad? Oye, cambio mi manera de vivir, pues. Sí. Entonces, oye, a veces uno ve al Jesús aquí que reprende a sus discípulos duramente, pero es que hay cosas que a Dios le desagradan. Y si Dios y Jesús hacen eso, uno que es siervo, uno a veces, bueno, hay cosas que desagradan. Como Jesús con el celo de Dios, con su casa. El celo de mi casa me consume. Como agarró un látigo y les cayó a latigazo y no pecó. Cualquiera diría Jesús iracundo, volteando las mesas. ¡Ay! Estalló en ira. ¡Uah! Y ya, y mi casa, ustedes la han hecho cuevelones, le digo, cuerda de ladrones. A usted mira a Jesús así. Ay, mis amados lindos, déjenme voltear esta mesa. Y agarrar el látigo con el amor de Dios. Ahí va, medio afeminado. Tú ves a un Jesús volteando la mesa y cuerda de ladrones. Y se acordaron de lo que dice la palabra, el celo de mi casa me consume. Mira, a veces habían hermanos, uno a veces estaba orando y había gente atrás hablando. Claro, estás en la casa del Señor. O sea, yo creo que la comunión de los hermanos es necesaria, pero si hay hermanos orando, pues vayan para afuera, hablen. ¿Verdad? Porque si a ti no te interesa orar, pero por lo menos deja a los demás orar. ¿Ok? Entonces, a veces yo me paraba y le decía, mira, hermano, guarde silencio, mi hermano, están orando. Si usted no quiere orar, vaya. Ay, sí, hermano. No, porque es que a veces es necesario. Que las cosas tienen que hacerse con orden. Bueno, vayan y hablen afuera. Tienen todo el día para hablar, ¿no? Sí, entonces, claro, o no quieren orar, bueno, ya oraron, ok, pero no interrumpan. Entonces, a veces, hermanos, hay cosas que molestan, pues. Y que hay que decirle las cosas. No, ¿tuviste los hermanos eso? Los hermanitos eso. No, lo que hacen es hablar y no dejan orar, eso es murmuración. Mejor decirle la cosa en la cara y que se ponga bravo. Tremendo, ¿no? El amor a veces confronta. Mire, el versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién ellos era el mayor. Pero es que te digo que los discípulos entraban en discusión. Diga conmigo, discusión. No estaban hablando. Estaban discutiendo sobre quién de ellos sería el mayor. Parece mucho las iglesias hoy, que todo el mundo compite y discute por quién tiene mayor autoridad y quién es el líder con más poder. De hecho, hay uno de los libros, ellos discutían, pero quién era el que se sentaría al lado de la, pero este es diferente. Esto tenía que ver con esa disputa, pero no es el mismo contexto. O sea, sí, por eso en uno de los libros habla de... Pero tiene que ver mucho con esa competencia. Con esa competencia que partió con esa petición. O sea que la cosa estaba tremenda entre ellos, el debate del reino, de quién es el mayor y quién es el que tiene más autoridad. Y me imagino que Pedro y Juan y Jacob, no, pero es que nosotros lo vimos transfigurado. Sí. Ustedes se quedaron abajo. Ese Señor nos lleva a nosotros para orar. Nosotros somos los íntimos. Sí, sí. Entonces, claro,
ellos, bueno, pero nosotros también somos discípulos y es más, yo soy esto y yo soy el otro y yo tengo la habilidad de esto y yo tengo... Estaban discutiendo de quién ellos era el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Siempre enseñando a Jesús a sus discípulos, ¿no? Y les dijo, cualquiera que recibe este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe el que me envió. Y el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Ahora, está diciendo que está refiriéndose necesariamente a un niño, hablando de un niño físico. La humildad. Eso es. Porque agarra al niño como ilustración. Sí. Y agarra y pone, dice, el que recibe un niño como este, a mí me recibe. Y el que recibe a mí, recibe el que me envió. Y aquí está el elemento de la aplicación directa. ¿Ok? Y dice, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que me recibe, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño, aquí está la aplicación, entre todos vosotros ese es el más grande. Está hablando de humildad, de sencillez. La sencillez de un niño y la humildad de un niño. No la mente pollada de un niño. No la inmadurez de un niño. Porque hay gente, no, que yo soy un niño y entonces los niños, no. Yo quiero que tú crezcas, que madures. Que maduremos. Está hablando de la sencillez y la humildad de un niño. Sí, un niño tú no ves, estás peleando con los niños, no están peleando de quién va a ser el heredero de la casa. No, Los niños juegan juntos y no, y lo bueno es que tú ves la inocencia de un niño. pelean y se vuelven a hablar. Tú lo ves que, que ellos pelean y a los 2 segunditos están llorando porque quieren ir a jugar otra vez con el niño que les Porque pegó. me hace 10 minutos. Y lo bueno, y la inocencia también de un niño es que el padre cuando lo exhorta y cuando, ¿verdad? Mira, esto no se hace, y llora, ¡ah! Y vuelve otra vez nuevamente hacia el padre a acariciarlo, o sea, se le olvidó completamente la exhortación que le había hecho. Mira, Pero lograr la humildad de un niño es wow. mira lo que aporta 1 Corintios 14:20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, no está hablando de inmadurez. No, o sea, Dios nos manda a madurar. Sin embargo, no tener esa malicia, esa que yo manera del quiero. niño, sí, entonces, ¿por qué? Porque cuando los hombres crecen ya debaten por el poder. Claro. Yo quiero ser primero en la empresa, yo quiero ser Busca primero lo en suyo, la pues empresa. yo busco mi propio beneficio. Pelean por la mujer más bella, por la mujer que más le gusta. Eso es el debate del poder. Hoy, ¿quién gobierna mejor? El liderazgo. El liderazgo en la iglesia, ¿quién es el mejor líder? Sí. Ay, pero Cuando ahora lo- están enseñando, ahora están con unos nuevos programas para ser líderes a los niños. Imagínense. Marketing, cristianos, ha pegado todo. A Y los lo que el Señor le está niños diciendo, de mira, 6 el a pequeñito, 9 años, el más imagínense. pequeño, O sea, el que siempre está dispuesto a servir a la gente y no está pendiente de cargos ni de esas cosas, es el más grande, el más sencillo. No está compitiendo, no está nada. Tremenda en esa misma congregación el que Entiende- pasa coleto, que que limpia los entiende que baños, aunque otro está tiene bien. mayor La oración capacidad, es el que mantiene sostenido el Señor. entiende que otro tiene mayor Con la capacidad oración en otra área, es mi hermano y nos complementamos. Y ven acá, vete para acá y yo no tengo lo que tú tienes, pero yo aporto esto y bueno, yo también, y aquí están, y todos los muchachos jugando y juntos siempre, y pues esto no dividiéndose, y esto es lo que había ellos, compitiendo quién era el mayor. A mí me gusta mucho la reflexión que usted hace del pastor y la señora anciana que wow, bueno, usted no quiere decirlo mejor, pero es tremenda reflexión. De Sí, verdad aquel pastor que Llega al cielo. no necesariamente es así, pero eso lo que quiere inferir es que Dios le da a quien quiere y como quiere, porque todos somos herederos del reino. ¿Ok? El pastor dice, llegan al cielo los dos, una viejita de oración y el pastor de la iglesia.
y bueno, y cuando pasan a la doña a recibir su herencia, la doña le dan una mansión con de todo en el reino celestial. Entonces el pastor dijo, bueno, si eso le dieron a la viejita de oración, que ese era el pastor, que yo era el pastor de ella, ¿no? A un Ah, castillo. a mí me dan y resulta que le dan una casita al lado de la mansión de la viejita. Y entonces el hombre enardecido le dice, Señor, ¿cómo es posible? Si yo era el pastor de ella. Él me dijo, pero es que, deja acá, varón. La oración de esta viejita es la que sostenía tu ministerio, porque tú ni orabas ni nada, y tú estás aquí gracias a esta doña. Así que agarra su casita. Agarra tu gallo muerto. Entonces, bueno, que eso no depende sino que cada quien va a recibir su salario según, y su bendición según la voluntad de Dios. Como la parábola del denario, que convenió a cada uno un denario, y resulta que los que trabajaron una hora se les dio el mismo denario. Entonces los que trabajaron todo el día dijeron, no, bueno, Señor, oye, si tú le diste al que trabajó una hora, denario, y a nosotros que hemos trabajado todo el día, eso no es justo, tú nos das un denario. Yo pensaba que no iba a dar más, porque a estos que trabajaron una hora le dan un denario, lo mismo que a nosotros. Y el Señor le dijo, no, toma lo que es tuyo, no convenimos un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero que tienes envidia que yo soy bueno y quiero dar a este igual que a ti. Si fuera en este tiempo lo denuncia el Ministerio del Trabajo, se esclavizado. Pero es lo que dice que, Qué los últimos serán los primeros. Y los, O sea, quizás que nosotros servimos menos tiempo que los apóstoles. Hicimos más cosas, vamos a recibir lo mismo, hasta más que los mismos apóstoles. Eso no depende. Es más, Jesús le dice, el sentarlo a la derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino el Padre. Todo el Padre lo dará, por eso dice que cada quien recibirá según su labor. ¿Sí? O sea, cada quien, Dios mira los corazones y la función que hace. ¿Ok? Entonces, de eso no hay que estar. Entonces, cada quien, como un niño tranquilo y sincero, que entender que todos los necesitamos. Ok, versículo 49, ya vamos a terminar. Queda 10 minutos más, 5 minutos más. Entonces respondió Juan y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y le prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Oye, cada vez que los discípulos se acercaban a Jesús a decirle algo, se habían reprendido a él. Oye, pero no lo hagan así, no lo hagan asado. Me imagino a los discípulos, bueno, Señor, ¿y qué vamos a hacer bueno nosotros, pues? Y cada vez que te venimos a decir algo, tú vienes, no lo hagas así. Porque bueno, es que la visión de los discípulos estaba cejada. Lo peor es pensar, yo sé que hay muchos falsos ministerios en este país y en el mundo entero. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que todo el que vaya a una iglesia de esas es falso. Porque bueno, Dios trata con la gente. ¿Ok? Y de hecho, hasta los falsos profetas echan fuera demonios. ¿Okay? La gente recibe liberación por la fe en Jesús. Ellos darán cuenta al Señor por su falsedad y ellos serán echados, bien lo dice la Biblia, al infierno de afuera. Pero los que recibieron libertad porque creyeron en Jesús recibieron libertad. ¿Cómo que nosotros lleguemos y decimos, nosotros somos una iglesia que predica la sana doctrina aquí? Y resulta decir que pocas son las iglesias, porque en Venezuela son pocas, pero hay un remanente que Dios tiene. Pensar que somos los únicos es lo peor que podamos pensar. ¿Saben cuánta cantidad de gente seguía a Jesús que creía verdaderamente en el mensaje? Entonces vinieron los apóstoles, claro, como eran los más íntimos de Jesús, decía, se los prohibimos. Alguien estaba echando afuera demonios y se los prohibimos, porque no nos seguían. El Señor... Estaban haciendo sus parcelitas, tú sabes. Como muchas iglesias. Si no te congregas aquí, eres el rebelde más grande, está bajo juicio de Dios. Si tienes esta vergüenza. Eso era lo que yo te iba a decir. Recuerdo yo que yo estuve en una iglesia. Y bueno, yo estaba buscando al Señor, ¿no? Yo no era líder, yo no era nadie. Yo era uno de estos pequeñitos. Buscaba al Señor en ayuno, en oración. Yo recibía ministración del Espíritu. Yo iba a mi culto. Nadie me veía. Y me acuerdo yo que
yo iba, mi mamá tenía una célula encargada de ella, se llamaba Grupo Básico de Discipulado. Entonces, claro, yo iba a acompañarla. Una de esas yo había recibido una administración del Espíritu, un ayuno que yo tuve personal, y ese día yo me fui con ella. Resulta ser que estaba comentando yo algo y resulta ser que una de las mujeres que estaba ahí empezó a venir a la cabeza. ¡Ay! Manifestó. ¿Y yo qué hice? Eché fuera el demonio. Y entonces al día siguiente me han llamado a la silla de los acusados. Y me dijo el pastor y me dice, ¿con qué autoridad usted echó fuera el demonio ese? Yo lo miro y digo, pastor, ¿qué pasa? La Biblia dice, estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y yo, que soy un creyente de Jesús. Pero usted nadie le dio autoridad para echar fuera demonios. O sea, el único aquí que tiene autoridad para echar fuera demonios es usted y lo que usted dice. Los demás no. Entonces las otras iglesias, cállense porque aquí el pastor es el que... ¿Qué pasó, varón? Le dije. Con el respeto que usted se merece. Pero eso no es bíblico. Hay una situación de manifestación de demonios que iba a hacer agarrar el teléfono. ¡Pastor! ¡Venga, aquí una muerta! No, hay que echarle fuera el demonio. ¿Y sabe qué me dijo? No, usted agarra a la mujer y se la trae para la iglesia. En la medianoche. Casi. Pues sí, a las 8 de la noche. ¿Qué voy a estar yo tirando a esa mujer manifestando demonios? Entonces, porque es que yo no puedo echar fuera un demonio. Porque usted dice que no. Usted se espera hasta las 8 de la mañana. Yo así que es el demonio. Mira, una de las cosas que yo respeto la autoridad pastoral. El bautismo era de Juan, era del cielo de los... Mire, hermano, una de las cosas que yo reconozco y respeto es la autoridad pastoral. Pero oye, estaba meando fuera el perol y ¿qué decía? No, varón, esto no es así. Esa mujer necesitaba libertad. Es que los grupos básicos no es para eso. Estamos de acuerdo, pero se manifestó y ¿qué vamos a hacer? La dejamos endemoniada entonces, porque usted no quiere que yo lo eche afuera. ¿Ah? ¿Y con qué autoridad? Con la autoridad de mi Señor Jesús a quien yo he creído. Con esa autoridad. No soy ministro, no soy nada de eso. Pero soy un hijo de Dios que cree que Jesucristo es el Señor y que tengo autoridad sobre los demonios. Es lo único que... Por eso yo le digo, Ministerio de Liberación, ¿de dónde dice la Biblia eso? Todos los creyentes tenemos autoridad sobre... que hay gente más capacitada que otra para ejercer la autoridad. Efectivamente, por eso es necesario el discipulado, el crecimiento, para que aprendan a usar la autoridad. Pero, y por eso uno asigna personas, administración, que están capacitadas. Pero es que todo creyente tiene autoridad contra los demonios, si está bien con Jesús. Entonces, claro, a veces queremos hacer la parcelita de que si nosotros no nos sigue a nosotros y no se congrega aquí, entonces no tiene autoridad de echar fuera demonios. Como no seguía, no andaba con Jesús, entonces ellos no, si estaban echando fuera demonios porque creían que Jesús era el Señor. Oye, queremos hacer lo que... Ahora, ¿qué pasó con los hijos de Seba? Nosotros ya vimos ese pasaje aquí, ¿no? Los demonios le cayeron a palo porque ellos dijeron, en nombre de Jesús, el Señor Jesús a quien predica Pablo, te echamos fuera. Y el demonio le dijo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. No reconoció su autoridad. Evidentemente, si la gente cree que Jesús es el Señor y recibe liberación, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Ahora, ¿eso indica que esa persona esté bien? No. Porque vemos que en Mateo 7, Jesús le dirá a los falsos profetas, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca los conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué la gente recibieron liberación? De unos falsos, de unos de quienes Jesús no conocía. Sencillo, el nombre de Jesús, que sobre todo no. En mi nombre echaron fuera demonios. Y la gente creyó y recibió libertad. Pero eso no quiere decir que la gente esté bien con Dios. Mire, hermano, yo he visto gente en adulterio, en fornicación ministrando y el poder de Dios se manifiesta. ¿Por qué? ¿Porque el hombre está bien? No, por la fe de la gente. Porque cree en el nombre de Jesús. Y se está usando su nombre y él respalda su nombre. Por eso es que el fruto siempre va a determinar
cómo estamos en ese. De hecho, Pablo habla también, creo que en 1 Tesalonicenses, que dice que uno predican a Cristo por contención, otros lo hacen por amor, Otros lo hacen por competencia, pero el fin es que Cristo es predicado. predicado. Él no dice prohíbanle a aquellos Ellos que que no predican la Cristo- sana doctrina, que no Cristo predican. está siendo predicado, como sea. Ahora, cada quien va a dar quien rendirá cuenta claro. de lo que predica. Eso es así. Entonces, eso es así y por eso es que habla la Biblia de la apostasía, pero eso no quiere decir que eso nosotros lo vamos a frenar, no, hay que predicar en contra para que la gente abra los ojos y se cuide de la sana doctrina. Ahora, no porque alguien sea falso y esté predicando usando el nombre de Jesús por sus intereses y alguien necesita libertad, se acercó a Jesús y no va a recibir liberación. No, porque tú eres falso. No, está usando el nombre, la gente cree en el nombre y es libre. Pero eso no quiere decir que él esté bien con Dios ni se vaya para el cielo. ¿Ok? Entonces, lo correcto es la fe en el nombre de Jesús, es lo que trae libertad. Si nosotros estamos bien, ¿qué predicamos y cuáles son nuestros frutos? Eso es lo que determina si estamos bien con Dios. Amén. Bueno, yo creo que versículo 50 dice, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros está trabajando para el mismo reino. Aunque, No era discípulo. sí, porque aquí no está diciendo que los que estaban reprendiendo a los demonios estaban predicando falsa doctrina. No está diciendo eso. Está hablando de gente que sí seguía a Jesús, ¿ok? Y que usaba su nombre, y que los discípulos querían hacer la parcialita. O sea, estos son los que tienen autoridad para administrar los que nos siguen. No. Oye, y de El que hecho, no es- el que no es echaba con nosotros. fuera en el nombre de Jesús, echaba fuera. Sí. O sea, realmente que creían en él. había una Eran fe en los ese doce, hombre. sino eran de alguno de Era- esos grupos que Había una Porque fe en Jesús, ese hombre. porque que Jesús después de la resurrección se le aparece a más de 500 personas. Sí. No solo a los dos. Entonces, bueno, gloria al Señor, que el Señor dejó su fruto y que ya estaba cosechándolo, ya trayendo libertad. Entonces, bueno. Ahora, hablando de eso de la falsa doctrina, mucha gente, ustedes algunos vienen de iglesias que tienen falsa doctrina y recibieron liberación ahí. Ahora decir, no, esa liberación no es válida. Ustedes se bautizaron allí y ese bautismo no es válido. Claro que sí, porque ustedes creyeron en Jesús, se bautizaron en su nombre y creyeron y fueron libres porque creyeron en Jesús. ¿Ah? Es válido porque Jesús fue quien los libertó, no el hombre. Ahora, eso no quiere decir que ese hombre esté bien, porque su doctrina y su fruto dice que no es así. Porque el mensajero se conoce por su mensaje y la intención de su corazón, por lo que predica o lo que enseña, cuáles son sus motivaciones y lo que hace es por lo que hay en su corazón, evidentemente. Pero la libertad que ustedes recibieron fue porque Jesús murió en la cruz y resucitó, y por eso que su nombre los libertó. Amén. No importa si dónde recibieron la libertad. Okay, amén, gloria a Dios. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí y continuamos la semana que viene en el 51. Márquelo para que ustedes marque aquí para la semana que viene. Pero recordamos que mañana tenemos ayuno congregacional en nuestra casa y el hermano José tiene el mensaje y bueno, vamos todos a alabar al Señor. ¿A qué hora se van a conseguir, Rafael, allá en la Rinconada? 7, más tarde 7:30 salimos. 7:30 más tardar, a las 7, ¿ok? En la Rinconada. Ok. Entonces, bueno, nos vemos mañana y que Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra que hemos aprendido, tú nos has tratado, nos has hablado y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que usted sea dándonos el crecimiento, siga tratando con nuestras vidas, enseñándonos y guiándonos a toda verdad. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias por esta noche. Hemos aprendido tu palabra. En el nombre de Jesús, a todos los que nos oyen en la internet, Señor, sea usted dándole el crecimiento y sigan aprendiendo. Gracias al Espíritu Santo de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Amén y amén. Buenas noches, que Dios le bendiga y Dios les guarde. ¿Alguien me trajo tarea?